Entonces, lo que nosotros tenemos por delante en cuanto a cifras macroeconómicas, hemos venido revisando una batería de datos en donde la inflación en China vuelve a caer desde el año 2009, prácticamente que no se veía una caída anualizada con respecto a otro periodo o periodos de año en los últimos 12 meses, por lo que significativamente esto también pone un poco de paños fríos al aumento de los valores que se transan en la economía asiática. ¿Por qué? Porque hemos visto que a través y a raíz de las abultadas inyecciones macroeconómicas que ha implementado la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, por supuesto que también el Banco Central de China, el Banco Central de Japón, la Reserva o el Banco Central de Inglaterra, y todos prácticamente los bancos centrales del mundo, se deja entrever entonces que ante el aumento, como ya lo hemos indicado en otras ocasiones, de los estímulos o de la liquidez disponible, los precios debiesen tender a aumentar. Y al día de hoy, con los commodities logrando recuperar terreno, por ejemplo, petróleo cotizando por sobre los $45 la libra, o sea, disculpen, el barril de petróleo, el cobre por sobre los $3,5 la libra, el cobre, o sea, disculpen, el oro de alguna forma manteniendo los 1870, 1860 durante los últimos días. Son obviamente indicios de que la demanda de commodity está en un rango bastante satisfactorio, en torno a un rango normal o valores normales de un año promedio, por así decirlo, pero los valores internos que aumentan la demanda considerablemente en este tipo de situaciones no lo hacen. Finalmente, aparentemente la demanda interna de las distintas economías no aumenta y es donde las empresas que tuvieron que paralizar durante mucho tiempo el sector, el comercio, las ventas, el retail en general, ha lanzado paquetes de ofertas muy importantes y eso mantiene y presiona a la baja finalmente los precios y mantiene una inflación muy acotada, que finalmente se ajusta un poco a los bolsillos de la gente, al real nivel o a la economía real o las finanzas personales de cada uno, y eso obviamente satisface también, uno, la circulación de dinero en la misma economía, lo cual de alguna forma es positivo, pero también obviamente esto podría cambiar de la noche a la mañana una vez que los stocks que están intentando liberar las tiendas o el comercio en general, si es que se liberan finalmente de esto, es complicado llegar a finalmente a tener una consideración de cómo poder llegar a reaccionar el mercado si es que de la noche a la mañana los stocks se acaban, cuando obviamente comienzan a disminuir, los precios tienen que comenzar a aumentar y cuando hay un quiebre de stock y no hay reposición de esto, evidentemente también hay una situación compleja y eso es lo que podría estar alarmando a distintos mercados durante el próximo año. Si los puedo decir yo en lo personal, más allá de hacer dedicarme al trading, tengo un negocio aledaño en el cual me dedico a la venta de productos para pilotos o de venta de aviación y los stocks se han visto disminuidos, reducidos considerablemente, no tan solo por los productos que importo, sino que también el stock que utilizo o los productos que adquiero desde el retail o bien desde el comercio local. Y eso por supuesto que tiende a preocupar un poco el negocio, mi negocio, que se ha mantenido la verdad que bastante estable durante los últimos 12 meses, ha logrado subsistir, pero también preocupa un poco qué es lo que pueda llegar a pasar el día de mañana. Por eso se los digo, se los comento con conocimiento de causa, cómo el quiebre de stock puede llegar a afectar a los distintos mercados y a los distintos negocios y por ende poner un poco en aprieto a las distintas economías, por supuesto. Entonces, considerando todos estos eventos, por ejemplo, tenemos una balanza comercial en la cual Alemania ha aumentado hasta 18,2 billones por sobre las expectativas del mercado, por sobre el reporte anterior, datos que son relativamente positivos para una Alemania que viene presentando una producción manufacturera decreciente durante los últimos reportes, presentando dudas. La producción industrial en España aumenta hasta entre comillas, aumenta, lo digo por la diferencia entre las expectativas del mercado y el reporte previo, desde menos 3,1% hasta menos 1,6%, si bien obviamente todavía se mantiene en un rango negativo, es una situación bien interesante que se va viendo una mejoría, una mejora finalmente en este último periodo, los últimos 3 meses que podamos enfrentar del año, pero también considerar que este dato es correspondiente al mes de octubre. Muy probablemente el dato del mes de noviembre vaya a tender a ser negativo, nuevamente negativo en torno a los niveles actuales probablemente,
pensando que en noviembre se implementó finalmente una cuarentena obligatoria prácticamente en toda Europa, y eso significa entonces también un deterioro de los comercios o de la producción industrial directamente de las economías. Durante esta mañana hemos conocido no grandes cifras macroeconómicas para Estados Unidos. Estamos muy atentos a lo que pueda llegar a ser la decisión de la Reserva Federal para Estados Unidos puntualmente la próxima semana, el día 16 de diciembre, pero ya el día de mañana debemos estar muy atentos a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, una política monetaria que ya lo hemos anticipado y la misma entidad lo ha anticipado, han indicado o han pronosticado el uso de nuevos paquetes de ayuda que podrían obviamente significar un cambio en el dialecto también del fondo, disculpen, del Banco Central Europeo, y por ende también significar un cambio en la dirección que ha mostrado el euro durante las últimas jornadas. Ahora, a mí me parece esto curioso, no sé si tan curioso, pero finalmente lo hemos indicado en otros seminarios, que el comportamiento del mercado o del dólar finalmente durante las últimas semanas ha reaccionado a un incentivo, o bien, o el del par euro frente al dólar ha reaccionado finalmente a un incentivo o un deterioro que el dólar presenta a nivel internacional, más que de un fortalecimiento del euro. Por lo que el día de mañana hay ciertos patrones que podríamos estar atentos ante las inyecciones, pero también, o sea, prácticamente es un hecho que el Banco Central Europeo va a inyectar fondos o bien va a generar un cambio en su política monetaria. Pero lo importante, creo yo, es cómo se vienen las proyecciones para el año 2021 y para el año 2022, sobre todo para el próximo año 2021, pensando en que ya hay una vacuna disponible y que se ha comenzado a implementar en Reino Unido durante los últimos días, durante el día de martes. Y eso, por supuesto, también pone un poco en la mira de cómo se ve finalmente la economía para el próximo año. Si las proyecciones o mejoras en la economía para el año 2021 mejoran, podría eso traducirse finalmente en una intención o un apetito por el riesgo o una complacencia del mercado para los movimientos que ha venido experimentando finalmente el euro. O sea, que signifique una cosa, que se mantenga el euro en torno a los niveles que está actualmente, o que siga cosechando ganancias de acuerdo obviamente a estas predicciones positivas que eventualmente el Banco Central podría llegar a brindar. Ahora, no tampoco se descarta que las tasas de política monetaria, si es que las noticias son negativas, si es que las proyecciones de crecimiento se mantienen o disminuyen para el año 2021, creo que podría haber un cambio significativo en el rendimiento finalmente del mercado. Y eso significaría y se traduciría en un deterioro del euro que descontaría, primero que todo, reaccionaría ante la inyección, y el recorte finalmente en la proyección de crecimiento, debiese también entonces el euro y el mercado en general tender a descontar un proceso o bien un periodo más negativo del que se hubiese estimado en un inicio. Y eso es lo complejo que se vuelve finalmente el tener un aspecto distinto en toda esta situación, o en lo que finalmente respecta al mercado en esta situación. Entonces, em, es interesante es interesante cómo se puede llegar a considerar el efecto positivo o negativo que los mercados puedan llegar a tener de esto, pero por eso es que creo que el día de mañana va a ser muy importante que estemos atentos a la reunión, al comunicado y por supuesto a la conferencia de prensa que Christine Lagarde vaya a brindar, y por eso que durante la mañana vamos a estar muy atentos, muy expectantes a esto, y también vamos a estar muy activos en Twitter. Así que siempre se lo he aconsejado a la gente con la cual me relaciono en el mercado, que Twitter es una de las mejores herramientas para poder estar atento a las últimas noticias, y también en este caso junto a Admiral Markets y bueno, en lo personal, Renato Campos, me pueden encontrar como @AtoCamposN, en donde voy a estar publicando seguramente algunos últimos comentarios o las noticias que se vayan dejando, y también cuáles son las proyecciones que nosotros podríamos tener en consideración. Ahora, no olvidar también el día de mañana que estaríamos cerrando la semana con el IPC en Estados Unidos, un IPC que, si va en aumento, podría comenzar o mantenerse en un rango acotado de creciente,
o por debajo finalmente de la expectativa, podría significar también entonces una estabilidad cierta para el dólar a nivel internacional que ha venido perdiendo mucho terreno. Recordemos que y lo repito y soy majadero en esto, ante los incentivos, ante la inyección de liquidez finalmente en el mercado, esto se traduce finalmente o debiese traducirse en una inflación y es lo que el mercado descuenta. Por eso el dólar también se ha depreciado considerablemente a lo largo de este año a raíz de los incentivos, de la inyección de liquidez que se implementa y del dinero circulante en el mercado al día de hoy. Entonces, considerando todos los eventos que nosotros tenemos por delante y cuál es el proceso que vamos a estar llevando a cabo, es cuando nosotros nos vemos obligados, por supuesto, a revisar qué es lo que pasa en los distintos mercados y cómo el mercado está anticipando o eventualmente esperando las reacciones que se puedan llegar a tener con las noticias. Como podemos apreciar, por ejemplo, el euro frente al dólar durante las últimas 2 a 3 jornadas prácticamente ha venido registrando valores negativos, ha mostrado un proceso de contracción. Es un valor finalmente en el cual nosotros hemos estado atentos a los niveles que podemos estar mirando como soportes inicialmente ante lo que tenemos ya para el día de mañana. Es finalmente la zona de los 1.19, la zona de los 1.1950, un nivel importante a estar revisando que evidentemente el apetito por el riesgo o el creciente y abultado interés por euro o finalmente depreciación del dólar como nosotros lo hemos considerado tiende a mostrar entonces cambios en las figuras o en el comportamiento mismo del mercado durante las próximas jornadas. Ahora, lo que quiero decir es que con esto o con las rupturas que el mercado hace, no siempre quiere decir que el mercado tenga que subir infinitamente una vez que se genera una ruptura. El mercado puede retroceder por debajo de la ruptura, o sea, considerar finalmente que el movimiento que experimentó, o sea, que todo este proceso alcista fue un movimiento irracional en muchos de los casos o anticipando un escenario que muchas veces no se da y es lo que al día de hoy comenzamos nosotros a apostar como que es un movimiento no, no respondido finalmente a los eventos macroeconómicos, sino que abultado por muchas expectativas y que el día de mañana pueda cambiar finalmente el panorama de su comportamiento técnico y precisamente de los valores que al día de hoy viene presentando. Es por eso que un retroceso a partir de los niveles actuales, a mi parecer, es lo más lógico, teóricamente hablando, pensando en que lo que ya indicábamos previamente, un aumento en las políticas de inyección de liquidez de distintas formas, una extensión por supuesto de los periodos también podría llegar a ser considerado, que al día de hoy todavía no hay periodos claros en cuanto a los programas de estímulo, pero sí una inyección de liquidez mayor debiese significar y debiese traducirse en una depreciación del euro. Un recorte en las proyecciones de crecimiento para el año 2021-2022 debería tender a ser también un catalizador negativo para el euro y por ende obviamente significar y traducirse que el día de mañana se van a necesitar mayor cantidad de estímulos, ya sea a través de paquetes de ayuda, no tan solo por parte del Banco Central Europeo, sino que a través de los distintos fiscos, sino que también probablemente y puntualmente se comience a barajar y poner sobre la mesa ya de lleno la posibilidad de llevar a cabo políticas de monetarias negativas, o sea, la zero, o sea, Negative Interest Rate Policy, los NIRP como son conocidos y lo estuvimos comentando en un seminario pasado. Por lo que eventualmente esto debe significar un deterioro importante para la cotización del euro en el mercado de divisa. Ahora, la estructura que yo comienzo a revisar con atención es finalmente este proceso alcista que podría llegar a ser considerado el día de mañana como finalmente la zona de soporte o la estructura que se puede estar considerando si es que eventualmente el movimiento alcista para el euro continúa. Lo que podríamos entonces estar especulando son posibles retrocesos de los niveles actuales hasta esta zona si es que se llegan a dar finalmente estos retrocesos, que debería y debiese tender a concluir o bien a considerar, por supuesto, todo este nivel, toda esta zona a la que hemos marcado finalmente como un posible soporte debiese ser considerada como un soporte en la estructura misma y eventualmente, por supuesto, reaccionar de forma positiva si es que se sigue considerando
la estructura de mínimos crecientes y máximos crecientes como la que viene marcando la pauta durante las últimas semanas y por supuesto gran parte de este año 2020. Por lo que la estructura alcista eventualmente podría considerar y debería seguir al día de hoy, si lo estamos revisando, debiese seguir. Obviamente mi apuesta viene por otro lado, anticipar un movimiento más negativo que positivo, pero eso también conlleva que el mes de diciembre tenga que ser un mes que retroceda por completo todo lo ganado al día de hoy y cierre finalmente por debajo de la zona de los 1.19, que ha sido la zona de resistencia que se ha venido dejando durante los últimos meses, prácticamente desde el mes de agosto, que se viene marcando esta zona finalmente como zona de resistencia, por lo que debería tender a ser un soporte importante, un soporte clave al día de hoy, pero el día de mañana podría llegar a ser obviamente nuevamente una resistencia importante si es que llega por debajo, a posicionarse por debajo del precio, para continuar entonces un potencial proceso bajista, que es el que estoy esperando más posiblemente, y de acuerdo obviamente a los escenarios fundamentales que se vienen dejando sobre la mesa. Es por eso que considero el escenario bajista al día de hoy, en este minuto, de acuerdo a dichas proyecciones o lo que he comentado, lo más probable que llegue a ser, pero no descarto eventualmente que la zona de soporte en los 1.19 o 1.1950 tienda obviamente a transformarse en un nuevo escenario o en el nuevo soporte importante para el precio, para seguir obviamente eventualmente buscando nuevos máximos consecutivos, o que vaya obviamente y el escenario alcista se siga desarrollando a lo largo del tiempo. Y eso es más bien lo que debería estar a nosotros preocupándonos tal vez, pero también obviamente poner sobre la mesa cuáles son los distintos horizontes o cuáles son las distintas las ideas que podamos nosotros estar contemplando para el mercado durante las próximas jornadas de transacción. En el corto plazo vemos como el precio se sigue apoyando en torno a la media móvil exponencial de 50 periodos, la cual voy a señalar a continuación. Acá en rojo la tengo, la voy a marcar mejor, la voy a pintar. Fíjense, como viene comportándose muy bien como soporte finalmente la media móvil durante las últimas jornadas, pero también podemos evidenciar obviamente cuál es el trazado alcista que se viene o que se desprende finalmente de este proceso, y que nosotros podemos estar atentos el día de mañana cómo se llega a contemplar el movimiento bajista que se está desarrollando en este minuto. Que si podemos ver entonces deterioros del precio desde los niveles actuales hasta la media móvil como un primer soporte, que es lo más lógico que debiese pasar, rebotes, probablemente nos mantengamos en este escenario, en este rango, de cara a la reunión de política monetaria el día de mañana y la decisión del Banco Central. Si vemos un ataque durante la jornada a la zona de línea de tendencia, o durante las próximas horas, que podría llegar a mantenerse en torno a este nivel, eventualmente podría el mercado reaccionar desde la línea de tendencia con un movimiento alcista, o finalmente ver un quiebre hacia la zona de los 1.19, que sería ya un primer movimiento que estaría indicando un cierre semanal negativo. Y eso, al mirar un cierre semanal negativo y nos pasamos a mirar el gráfico semanal, debiese contrarrestar finalmente todo el movimiento alcista de la semana recién pasada y invalidarla por completo. Y ya a partir de eso, comenzar a anticipar un cierre o bien un posible movimiento mensual que esté traduciéndose finalmente en una vela de cambio, y que si hay cierres de diciembre, como lo manifestaba previamente, si hay cierres de diciembre por debajo de la zona de los 1.19, que es este nivel, finalmente toda esa zona, si hay cierres por debajo de eso, significaría y aumentaría obviamente la probabilidad de venir a buscar el rango de la zona de los 1.15, 1.1450 eventualmente. Y eso sería obviamente los objetivos que estaríamos contemplando como una posible idea de trading, al menos la primera idea de trading que tengo para los próximos días, y cómo la voy a estar gestionando dependiendo obviamente de las noticias que se vayan brindando en torno al Banco Central Europeo. Ahora, si nos pasamos, por ejemplo, a revisar qué es lo que pasa con otros instrumentos, como por ejemplo el Bitcoin, que viene siendo una de las monedas que estuvimos comentando en el análisis técnico la semana pasada. Si no me equivoco, lo podemos buscar enseguida para no estar comentando cualquier cosa. Vamos a revisarlo en conjunto. No, lo comenté y lo publicamos en el... Vamos acá a buscar en el
Miren, vamos a ver el informe semanal o la perspectiva semanal de los mercados, donde yo comenté finalmente lo que les estoy indicando, la idea respecto al Bitcoin. Perfecto, acá está. Acá tenemos entonces la proyección en torno a los máximos históricos, la criptomoneda, y este fue un informe que se envía a nuestros clientes, a nuestros usuarios, los días lunes por parte de su ejecutivo. Si no les está llegando, se pueden comunicar entonces con su ejecutivo y lo solicitan directamente. En torno a máximos históricos, la criptomoneda reina por excelencia. Se debaten entre mostrar recortes a corto plazo y seguir avanzando, o simplemente seguir acaparando la atención del mercado y registrar nuevos máximos históricos. Técnicamente, la cuña alcista que dibuja señala un continuo apetito por divisas electrónicas, y no obstante podríamos también estar esperando o estar a puertas del inicio de un proceso bajista que tienda a encontrar zonas de soporte en torno a los 16.400, 15.800 dólares por cada unidad. En el gráfico de esta semana dejamos las expectativas, y esa expectativa que está señalada en el gráfico de esta semana, en la perspectiva semanal de mercado, es finalmente la que se cumple inicialmente con el primer proceso bajista que el mercado nos brinda desde la zona de máximos, que se contrae hasta la media móvil de 200 periodos, apoyándose por supuesto en una línea de tendencia, y aquí es donde la reacción por lo general del mercado, como nosotros o como la criptomoneda muestra un proceso alcista de máximo y mínimos crecientes a lo largo del tiempo, como ustedes se pueden percatar. Tenemos que entender entonces que el proceso que experimenta el mercado en esta ocasión debiese venir a buscar un nuevo máximo de acuerdo al proceso alcista, pero obviamente sin antes encontrar algunos escenarios detractores o bien detractores técnicos que el mercado ya esté dibujando. Y finalmente este máximo o esta zona de máximos son los máximos históricos que el Bitcoin ha venido alcanzando al revisar también lo que se registró en el año 2017. Por lo tanto, difícilmente o le va a costar trabajo. Entonces, ya se cumple primero la caída. Ahora, debería darse el movimiento alcista, pero aquí es donde yo comienzo a poner en duda finalmente este proceso o ese movimiento hasta nuevos máximos históricos en lo inmediato. Me parece más probable incluso que el mercado venga a buscar una caída desde estos niveles, algo como esto, que rebote en la tendencia, pero luego de eso tienda a caer nuevamente hacia la zona de los 16.400, los 15.800 dólares aproximadamente, que es finalmente este rango que voy a mostrar a continuación, que son los mínimos que recientemente se han indicado. Por lo tanto, aquí es donde podría comenzar a mostrarse un nuevo proceso lateral antes de definir un nuevo proceso alcista, que debería obviamente venir a buscar nuevos máximos históricos. En mi perspectiva para el año 2021, que vamos a estar haciendo un seminario la primera semana de enero para que estén atentos, es una proyección a simple vista y un simple comentario, es una proyección positiva para las criptomonedas y para el Bitcoin obviamente en particular, que es la moneda, la criptomoneda por excelencia. Por lo tanto, me parece que es una situación interesante que debemos estar mirando, y cómo obviamente vayamos a estar enfrentando las distintas situaciones o los distintos movimientos que el mercado nos pueda estar entregando, y cómo nosotros obviamente poder aprovechar dicha situación. Entonces, ahora, lo que también a nivel técnico me llama la atención en este gráfico de 4 horas, que es el que realmente yo estoy pendiente durante estas últimas jornadas, es cómo se viene mostrando, cómo se viene desarrollando el RSI, que al mirar o al mostrar una tendencia bajista o secuencia de caída en su fuerza relativa, podría traducirse entonces finalmente en que el Bitcoin, como le falta esta extensión alcista finalmente, la cual estamos anticipando, le puede ir a buscar en el RSI, puede ir a buscar ese movimiento, pero que finalmente la tendencia dictamine un proceso bajista en la fuerza relativa, y por lo tanto deberíamos ver la caída que estábamos indicando previamente. Eso es como el anticipo que yo tengo, y por qué a nivel técnico es lo que podría estar esperando. Ahora, si es que se llega a dar finalmente una ruptura de esta secuencia, es cuando yo comenzaría ya a mirar con otros ojos finalmente la evolución del Bitcoin, y potencialmente anticipar este movimiento alcista que hemos estado comentando, que es donde se rompería o se anticiparía posiblemente esta posible fase lateral que estoy anticipando, que la voy a marcar a continuación, que es este rango, todo este rango finalmente. Si se llega a dar este rango lateral,
estaría anticipando un posible quiebre una vez que el RSI pueda ser vulnerado si es que los patrones de tendencia se han brindado previamente, o sea que se llegue a cumplir inicialmente lo que estoy indicando, que el RSI llegue a este punto y podamos ver entonces un nuevo deterioro del precio. Pero luego de eso, de ese deterioro, y si el RSI es roto, podríamos nosotros comenzar a ver entonces un posible movimiento alcista en la cotización del Bitcoin y anticipar entonces nuevos máximos históricos en su cotización, o al menos estar ahí tendiendo a buscar o presionando por un movimiento alcista mayor en el tiempo. El petróleo, como lo hemos indicando, en una de las proyecciones que tuvimos durante los últimos días, los comentarios que estuvimos lanzando, cuál era nuestra primera expectativa con el commodity, era finalmente que mostrase o llegase a mostrar un eventual rango lateral, que es el que nos está indicando al día de hoy que podríamos incluso corregir las zonas de máximo para estar anticipando o mirando bien cómo es que este se está desarrollando en el tiempo, que podría llegar a ser finalmente este el rango lateral, la zona de máximos, porque no hemos visto una superación finalmente de los máximos anteriores. Y como bien vemos, reacciona ligeramente ante la media móvil exponencial que viene acompañando al precio durante las últimas jornadas de transacción. Por lo que evidentemente está en un componente alcista, pero también debemos entender que el mercado o las reacciones, las decisiones de los ministros del OPEP no fueron finalmente las idóneas o las que el mercado estuviese esperando para llevar a cabo entonces un movimiento alcista o cumplir con las expectativas o el movimiento que venía descontando durante las últimas jornadas de transacción. Es por eso entonces que es muy complejo el poder evidenciar cuál es el movimiento que se pueda dar finalmente, porque se dan dos escenarios como lo hemos indicado previamente. Uno, que finalmente la reunión OPEP no cumplió con las expectativas del mercado, que eran lograr extensiones en el programa de recorte de entre 3 a 6 meses, sino que todo lo contrario, aumentó la producción a partir del mes de enero en 500.000 barriles diarios por día. Pero también esto significa y se traduce en que el mercado o los miembros están esperando un aumento en la demanda mundial, por lo tanto ven una mejor proyección para su rendimiento. Entonces, es una situación distinta, anómala que se puede estar dando, y ahora sí es que cuando nosotros debemos comenzar a contemplar las cifras macroeconómicas de carácter más importantes. Por ejemplo, lo que pueda ocurrir el día de hoy en el calendario macroeconómico, vamos a ver si es que ya se publicó. Vamos a revisar los inventarios de petróleo. Vamos a actualizar el calendario. Actualizando el calendario ya vamos a tener una perspectiva de lo que tenemos durante esta mañana. Todavía quedan horas, minutos por conocer estos inventarios de petróleo crudo de la AIE, por lo que eventualmente, ante una disminución en los inventarios de petróleo, sobre todo con las proyecciones de aumento, etcétera, podría significar entonces que la oferta y la demanda comience un equilibrio. Si los inventarios siguen en valores negativos o que no aumenten considerablemente, puede ser entonces un signo positivo para el mercado y la presión alcista debiese seguir manteniéndose para el petróleo. De lo contrario, si los inventarios progresivamente comienzan a aumentar, si los promedios de las próximas 4 semanas y desde el mes de enero aumentan considerablemente, es algo, una alerta que podríamos estar considerando como un primer eventual proceso bajista y reiterativo que podría estar considerando nuevamente el mercado. Si bien esta decisión de los miembros OPEP va a ser analizada mes a mes, creo que no deberían actuar tan rápido, sino que deberían tomar mucha más cautela ante sus decisiones si es que se llegan a experimentar cambios en la producción y por supuesto en las reservas de petróleo, en los inventarios de petróleo que signifiquen entonces que el petróleo tenga o tienda a cotizar por debajo de los 45, los $40 el barril. Al día de hoy, en este minuto, podemos ver que el RSI muestra una divergencia que puede ser contemplada de dos formas, que está mostrando una divergencia con respecto al valor mismo del precio o del barril de petróleo, que eso sugiere entonces que inicialmente que el barril deba mostrar una contracción en su valorización. Esa es la primera idea, la primera señal, pero también muchas veces cuando se dan estos dos componentes de un RSI bajista con tendencia y un precio que lateraliza, muchas veces significa que el mercado se está acumulando para ver un proceso de ruptura en su fuerza relativa, o sea, que hay una recuperación de la fuerza relativa y eventualmente
precio, venir a quebrar las zonas de máximo y seguir cosechando entonces beneficio. Ahora, esto no debería ser para nada raro que pueda llegar a ocurrir una ruptura de las zonas de máximos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos percatamos finalmente qué es lo que ocurre en un gráfico mensual o en un gráfico semanal, el petróleo debería estar buscando niveles de soporte previos a toda la crisis o iniciada la crisis del coronavirus en torno a los $50 el barril aproximadamente, que es toda la franja que estoy evidenciando en este minuto. Y aquí lo voy a marcar nuevamente. Bueno, ahí se marca un poco, bueno, creo que es lo más claro que podemos estar mirando en una franja, en donde también la media móvil debiese actuar en esta zona como un nivel de resistencia, por lo que el mercado debiese seguir buscando un proceso alcista en este movimiento. Ahora, no olvidar que los movimientos o el impulso bajista nosotros lo podemos medir con un Fibonacci y ya hemos roto finalmente, o el mercado ha roto todo el proceso del 61.8, sino que ya se está dirigiendo a un nuevo nivel de Fibonacci que en teoría tiende a cambiar un poco la perspectiva y ya ver una posición, una probabilidad de vuelta en su cotización mucho más importante. Por lo tanto, deberíamos tender a seguir buscando avance en la cotización del petróleo hacia la zona de los $50 del barril, o sea, $5 por sobre lo que está. Y ahí es donde eventualmente yo comenzaría a ver, si es que alcanzamos la zona de los 50, comenzaría a ver todo este rango o toda esta zona como un posible proceso lateral que en el mediano y largo plazo pueda llegar a tener, o en el mediano plazo pueda llegar a tener el petróleo, considerando que el coronavirus aún no se ha contenido, las distintas economías siguen mostrando obviamente posibilidades de nuevas cuarentenas, por ejemplo en el caso particular de Santiago o de Chile, que todavía hay comunas, ciudades, retroceso en la fase de desconfinamiento, por lo que eventualmente, a pesar de que hayan vacunas circulando, no hay todavía un control de la pandemia y no se declara. Pero debemos recordar siempre que el mercado responde finalmente a expectativas en la mayoría de los casos o con un mayor porcentaje de atribución a las reacciones, pero también cuando las cifras no logran cumplir esas expectativas, el mercado por supuesto que se muestra de forma tajante y deja de lado todas las expectativas y reacciona finalmente a lo concreto, a las cifras macroeconómicas. Por lo tanto, en términos de petróleo, como lo indicamos, me parece lo más probable que pueda llegar a pasar con respecto al patrón que se está cumpliendo, es un patrón lateral que siga respetando la media móvil, que sigue obviamente mostrando esta divergencia. Y aquí es donde uno puede hacer un simple juego no de apuestas, o sea, lo llamo como una apuesta por cómo nos posicionamos en el mercado, pero sí interesante lo que pueda llegar a ser pensando en posibles estrategias de venta, posibles estrategias de compra. Y aquí es donde en los niveles actuales podríamos estar jugando una posición como tal. Buscar acá el proceso bajista. Y como ya lo indicábamos, buscar esa primera idea, como lo estuvimos también indicando la semana pasada, o a inicios de esta semana, como una primera idea de transacción. De hecho, a inicio de esta semana, el día lunes, en la perspectiva semanal de los mercados. Y si es que hay rupturas por debajo de dicho nivel, seguir buscando a lo mejor un deterioro hasta la media móvil simple 200 periodos, que debería ser lo más lógico a considerar hasta el 38.2. Pero también obviamente contemplando qué es lo que vaya a ocurrir con el RSI, que viene marcando por supuesto esta tendencia que ya estábamos indicando y cómo obviamente la podemos llegar a considerar eventualmente si es que la presión alcista se mantiene y continúa obviamente dando un sesgo positivo para el petróleo WTI durante las próximas jornadas. Vamos a ver, creo que alguien nos dejó un comentario. Manuel nos pregunta si se dejó, se va a enviar una grabación por correo electrónico. Manuel, no tengo entendido si se envía de forma automática la grabación de este webinar a través de la plataforma Zoom a tu correo electrónico, pero sí, sin duda va a estar siendo publicado en nuestro canal de YouTube, al cual desde ya lo podemos revisar en conjunto. Desde ya obviamente hay contenido que hemos ido publicando durante las últimas jornadas, durante las últimas semanas, con las distintas actualizaciones de lo que esto, ustedes pueden encontrarlo por Admiral Markets Latam, ingresan acá, obviamente le pueden seguir, lo pueden suscribir y los que los invito obviamente es dar una activación de la campanita
para que así les comunique cuando los seminarios o cuando hay nuevo contenido publicado y les va a aparecer acá una alerta, aquí arriba. Por lo general les aparece una alerta y muchas veces también les puede llegar un correo electrónico al correo que tengan asociado a su cuenta en YouTube. Pero basta obviamente con esa alerta para estar atento entonces a las publicaciones, a las nuevas publicaciones que tenemos en nuestros distintas redes sociales y por supuesto en YouTube particularmente. Y acá ya pueden obviamente ir encontrando cuáles son los seminarios que tienen ustedes disponibles y que se van siendo colgados. Por ejemplo, acá está la perspectiva semanal de los mercados del día lunes, que ya que contempla obviamente la idea, los instrumentos que íbamos a estar considerando para la semana y cuáles eran los procesos fundamentales que íbamos a estar también teniendo en consideración. Así que Manuel, ahí va a estar publicado nuestro seminario dentro de los próximos minutos, yo creo que durante el transcurso de esta mañana. Y nos vamos al dólar frente al peso chileno, que finalmente pierde la zona de los 740 pesos por dólar, que era el nivel que yo consideraba con mayor importancia para venir a mirar un posible rebote inicialmente, una zona que venía siendo obviamente ya de soporte durante las últimas jornadas, pero que al día de hoy comienza a perder y nos dirigimos ya al 50% de Fibonacci, en donde se daría un posible rebote o un eventual rebote en torno a estos niveles, que son los máximos que se alcanzaron. Vamos a mirarlo enseguida. Las semanas de los primeros días del año 2016, por lo tanto deberíamos tender entonces a ver que la zona de los 2000, los máximos de 2016 deberían ser los mínimos del año 2021 y todavía respetar un patrón alcista el cual yo considero eventualmente para el dólar frente al peso chileno. En el corto plazo, haber expuesto que se expongan niveles por debajo de los 7.40 expone una caída hacia la zona de los 7.35, 7.32, 7.30 pesos por dólar, que eventualmente disculpen, se debería seguir cumpliendo durante las próximas jornadas si es que el deterioro del dólar continúa. Y eso obviamente es por eso que debemos tener que estar muy atentos al reporte de inflación el día de mañana y por supuesto la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo para ver las proyecciones de crecimiento de la zona euro el próximo año, las proyecciones de crecimiento también para este año 2020 y por supuesto ya la semana que viene cómo el mercado va a estar digiriendo la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que obviamente viene a ser un evento importante, semanas cruciales. Creo yo que esta semana, tanto como la otra, ya son las semanas que definen el comportamiento del mercado de cara al 31 de diciembre y cómo podríamos ya estar anticipando los primeros movimientos del año 2021. En términos de renta variable en Alemania, finalmente la zona de máximos viene siendo, o sea, la zona lateral que viene mostrando el gráfico del DAX alemán finalmente responde a un proceso alcista mayor, se sigue contemplando, se sigue respetando finalmente eventualmente el proceso alcista que dibuja durante las últimas semanas, expectante por supuesto de la reunión de política monetaria del día de mañana puntualmente, pero también obviamente eventualmente estamos mirando cómo el mercado reacciona y sigue respetando esta zona de máximo que debería seguir dando un potencial reacción bajista, también pensando en cómo los mercados podrían estar digiriendo las noticias relacionadas a la eventual cambio en la política monetaria o los signos que pueda entregar el Banco Central Europeo. Hay una posible ruptura en RSI, creo que aquí no se completó finalmente el patrón bajista que nosotros pudimos estar esperando o bien contemplando en algún minuto. Aquí es donde vamos a hacer el ajuste. Aquí es donde a lo mejor el RSI ante un posible movimiento bajista del precio. Voy a ver si elimino esto para que podamos ver con mayor claridad. Vamos a... Ahí sí lo normalizamos el gráfico. Lo dejamos sin ningún patrón. Lo limpiamos por completo para estar mirándolo bien. Y aquí es donde finalmente podemos estar mirando ese patrón alcista que se sigue cumpliendo, o el que se venía cumpliendo previamente, que es roto. Estamos probablemente haciendo un pullback a la tendencia, no lo sé todavía, es algo que deberíamos estar viendo, o esta posible directriz alcista y quiebres de media móvil inicialmente, pero el precio ya comienza a jugar o a transar en torno a la media móvil, por lo tanto se pone un poco mixta la situación. Pero lo que yo quiero destacar finalmente es posiblemente estos niveles
que puedan llegar a ser considerados y eventualmente cuando el RSI marca este patrón bajista que se desarrolla, es finalmente una ruptura, pero también cuando hay rupturas de RSI también se pueden dar consideraciones en donde el RSI pueda llegar a ser un pullback a dicho nivel y luego de eso reaccionar de forma positiva, y eso debería haberse reflejado en un posible movimiento bajista inicialmente para el precio, pero luego de eso ya el movimiento positivo que debería tender a darse eventualmente con un abultado paquete de estímulo o una mayor implementación monetaria por parte del Banco Central el día de mañana. Así que son obviamente los eventos que vamos a estar considerando para el DAX alemán. Ahora, en el muy corto plazo, que muchas veces también es interesante estar mirando cómo se comporta en 15 minutos, que es provechoso sacarle algunos recorridos, algunos movimientos, podemos encontrar cómo se muestra o se deja evidenciar una zona de soporte inmediata para el precio que ya se está consolidando, y eventualmente a partir de estos niveles también estamos mirando la reacción negativa que se da en este considerado o en este patrón, y al mirar eso es donde, por supuesto, por sobre ese nivel nosotros debiésemos estar esperando una ruptura y un movimiento alcista mucho mayor, o venir a buscar al menos esta zona de máximo eventualmente. Pero, y aquí es donde obviamente surge una idea de corto plazo que deberíamos estar atentos durante las próximas horas. Lo que yo esperaría a lo mejor para poder considerar una posición de compra es que el precio se apoye no tan solo en la zona de soporte actual, sino que también en esta media móvil que ha venido actuando relativamente bien como un soporte o como un indicativo de un movimiento alcista, por lo que a partir de estos niveles, o si un testeo de la media móvil, creo que me la jugaría por buscar una posición de compra en el corto plazo, eventualmente también revisando cómo se vienen dando los distintos patrones de vela japonesa en las distintas temporalidades. Por eso que obviamente yo siempre hago este movimiento constante entre gráficos de 4 horas, gráficos de 1 hora y gráficos de 15 minutos para considerar de mejor forma los vaivenes, los movimientos del mercado y cómo nosotros los podemos estar mirando y aprovechando como situaciones puntuales del mercado. Como por ejemplo, si vemos esta proyección o este impulso alcista y vemos que ya el mercado se tiende a desacelerar en torno a estos niveles, o sea, toda esta zona, podemos entonces estar pensando que existe un proceso de retroceso, y ese retroceso ya lo hemos calculado con el impulso alcista, y podemos buscar entonces retroceso hacia el 38,2 o al 50%, y aquí es donde la media móvil comienza a jugar también un rol protagónico para darnos algunos niveles de apoyo o de soportes en el precio en el corto plazo que nos puedan dar o indicar un nuevo proceso alcista, nuevas ideas de compra, etcétera. Y así es como obviamente se van barajando algunas situaciones puntuales y cómo podemos enfrentar el mercado de distinta manera. Pues bien, muchachos, vamos terminando la jornada del día de hoy. Les recuerdo seguir atentos, por supuesto, a nuestros video análisis, a los videos que se van publicando en el canal de YouTube, que ya el día de mañana, o si es que existen algunas ideas concretas, las vamos a estar publicando. Activar, por supuesto, la campanita en el canal para que así les lleguen las notificaciones del contenido. Estar pendiente, por supuesto, todas las mañanas a nuestro Market Update que publicamos en el sitio web en la zona de análisis técnico. Y por supuesto seguirnos en las distintas redes sociales para que así estemos conectados y podamos estar revisando las distintas ideas que el mercado nos entrega día a día. Les agradezco por su participación, que tengan una excelente jornada de día miércoles 9 de diciembre, y nos estamos encontrando el día viernes en el cierre de los mercados, cierre semanal de los mercados a través, por supuesto, de la plataforma Zoom. Un abrazo para todos, que tengan un excelente día miércoles.